esta parte, ¿qué pasó con las cuentas? No sé si sea por el tema del pago. Ok, estamos ya conectados, son al menos los que estaban ya. A ver, estamos 2, 4, 6, 8. Están faltando algunos. Bueno, vamos a continuar. Espero ya se hayan conectado. Como esta cuenta les admite inmediatamente sin la necesidad de estar, o sea, de aceptarles. Vamos entonces a continuar. Ya, estar atentos en este caso, bueno, para irnos conectando, entiendo, cada 40 minutos, al menos por el día de hoy. ¿Sí? Ok, entonces continuemos ya. Revisamos en cuanto a las recomendaciones por parte del conductor. Asimismo, entonces tenemos por parte del peatón, donde dentro de ello hacer gran énfasis también a varias recomendaciones que como peatones debemos seguirlas, ¿ya? Ejemplo, en el cruce de vías por lugares asignados para el efecto. ¿Cuál es el espacio asignado para el peatón? ¿Quién no contesta? ¿Cuál es el lugar asignado para el peatón? Vamos preguntando que no están participativos. Noé, ¿cuál es el lugar asignado para el peatón? Señor Las Noé. aceros o bordillos. Ya en las aceras o bordillos. Muy bien. En el caso de que no existan aceras o bordillos, ¿cuál será el lugar asignado o el lugar adecuado para el peatón? A ver, ¿cuál será? De la línea, hablando en la carretera, de la línea blanca hacia afuera. Ya en los extremos. Ya, ok, listo. ¿Sí? En todo caso, eh, está muy bien, ¿no es cierto? Si no tenemos presencia de lo que es una acera o un bordillo como tal, que de alguna manera me brinde ese espacio o esa infraestructura que separa el vehículo o el lugar asignado para el vehículo motorizado o no motorizado que el espacio designado para el peatón. ¿Ok? Precaución igual en entradas y salidas de garajes. Eso es igual una recomendación para los peatones. Permanecer en las aceras, esto obviamente más que una recomendación, es un derecho que debería aplicarse en todo sentido, porque no está permitido, ¿no es cierto?, de que puedan incluso andar en la vía pública si en caso existe una acera, como es el caso cuando existen los pasos peatonales, ¿ya? En este caso, para cuando la gente pasa prácticamente por debajo, ¿sí? Eh, este tema de ser ejemplo siempre para los niños, pues siempre se va a tomar como referencia. En este caso, si somos padres o son padres o van con niños de la mano, siempre pues ir generando como tal esa cultura, esa costumbre en ellos, ¿sí? Ayudar a los adultos a cruzar, sobre todo adultos mayores, donde ellos iban a tener gran complicación al momento de una intersección, ¿sí? Respetar las señales y normas de tránsito, obviamente en todo ámbito esto, ¿no? Ser lo más visible posible. Al hacer referencia, ¿no es cierto?, en de que seamos visibles, estamos haciendo énfasis en que, ejemplo, no poder, no salir, ejemplo, para cruzar una vía entre dos vehículos que tal vez estén estacionados, porque eso hace que tal vez pierda visibilidad el conductor del vehículo que está en su derecho de vía, ¿no? Evitar el estar en el uso de distractores como celulares, sobre todo, ya que eso
hace que perdamos el campo visual de nuestro entorno y de las condiciones que suceden en nuestro entorno, ¿ya? Al caminar por la carretera o en carreteras como tal de este tipo, se debería circular en sentido contrario. Esto sobre todo por, de alguna manera, tener o estar alerta al menos de la condición que viene sucediendo en nuestro entorno, en este caso de los vehículos que vienen en sentido contrario, porque si hablaríamos que vamos en el mismo sentido, pues obviamente nosotros nuestro campo visual es para al frente, para adelante. Entonces perdemos justamente el campo visual que viene a nuestra parte trasera. Entonces por eso es recomendable, obviamente, hacernos visibles en el caso de que no exista tal vez eh, iluminación. Entonces tal vez usar un chaleco reflectivo, ¿ya? Y son recomendaciones que se deben llevar a cabo sobre todo como peatones y como conductores. Asimismo, entonces tenemos derechos como peatones o como usuarios de la vía y tenemos también obligaciones y derechos. Estos están constituidos, en este caso, en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, dentro del artículo 198 y el 199. Ya el 198, dentro de sus literales, dice contar con las garantías necesarias para un tránsito seguro. Obviamente esto como un derecho, al hacer referencia a cuáles justamente son estas garantías, pues hablamos de temas de espacios asignados para justamente el peatón, ya sean aceras, en este caso semáforos tal vez vehiculares, puentes peatonales en vías tal vez de dos o más carriles, ¿ya? Entonces, obviamente, es una forma de garantizar el derecho a la circulación o a la movilización, al transporte de peatones, ¿sí? Disponer de vías públicas libres de obstáculos y no invadidas. Entonces, dentro de este ámbito, pues hace referencia a, ejemplo, el uso tal vez de publicidad, el uso de publicidad, sobre todo en estas vallas o algún elemento de que imposibilite la libre circulación de los peatones por el lugar asignado, en este caso las aceras. De ahí que podemos también tener tal vez presencia de comercio, tal vez algún tipo de elemento que pueda justamente imposibilitar de que los peatones hagan uso de la acera y de pronto tengan que bajar, ¿no es cierto?, a la vía como tal, a la calzada, ¿sí? Contar con infraestructura y señalización adecuada que brinden seguridad. Obviamente el tema de la señalización, sobre todo en intersecciones o en espacios donde, de ejemplo, tal vez tienen que compartir con el vehículo, tal vez en una intersección. Entonces, obviamente, con el tema de infraestructura y de señalización, se indica cuál es el lugar adecuado o el espacio para el peatón. ¿Ya? En el caso, ejemplo, de una intersección, hablamos de cuál ejemplo estaría la infraestructura o el espacio adecuado, tal vez un puente peatonal o un cruce de paso cebra. Entonces, obviamente, con la señalización estoy indicando, ¿no es cierto?, que este espacio está destinado para el peatón, tal vez existe una línea de pare donde el vehículo debería detenerse y obviamente esperar que pasen los peatones, ¿ya? Tener preferencia en el cruce de vía en todas las intersecciones reguladas por semáforos cuando la luz verde del cruce peatonal esté encendida. Obviamente, entonces, cuando tenemos un semáforo peatonal, ¿no? Todo el tiempo en los cruces cebras, esto es un aspecto, un derecho como tal de los peatones, ¿sí? Todo el tiempo en los cruces cebra. Entonces, esto con mayor énfasis en zonas, sobre todo escolares, o en zonas donde hay gran cantidad de usuarios peatones y en las esquinas de las intersecciones no reguladas con semáforos procurando su propia seguridad y la de los demás. Entonces, un aspecto muy esencial aquí, ¿no es cierto? El peatón debería tener todo el tiempo ese derecho como tal o ese espacio ya, para cruzar, en el caso de una vía, ¿no es cierto? Por un cruce cebra, ¿ya? Entonces, en ese sentido,
no es de pronto viceversa, ¿no? De que el vehículo prácticamente es el que tiene o dispone de todo el tiempo para poder cruzar. Entonces aquí se hace énfasis en eso, ¿no? Tener la libre circulación sobre las aceras y en zonas peatonales exclusivas, es decir, este contrasta justamente el literal B, ¿ya? Es decir, de obstáculos o algún elemento de que imposibilite justamente la libre circulación y que ejemplo hagan de que una persona por temas de tal vez comercio, publicidad o algún elemento, ¿ya? No tenga esa libre circulación, ejemplo, tenga que bajarse como tal a la vía pública, a la calzada. Entonces, de una u otra manera, eso pone ya en riesgo la libre circulación y la seguridad como tal de los peatones. Peor aún si hablamos tal vez de personas con algún tipo de capacidad especial, especialmente personas tal vez en silla de ruedas, ¿ya? Donde si a un peatón, a una persona como tal, común, se le dificulta, imaginemos, ¿no? A una persona tal vez en estas condiciones, ¿ok? Recibir orientación adecuada a los agentes de tránsito sobre señalización vial, ubicación de calles, normativas que regulen el desplazamiento de personas y recibir de estos y de los demás ciudadanos la asistencia oportuna cuando sea necesario, sobre todo de agentes civiles de tránsito, ¿no? Todo una, más que un derecho como tal, hablamos de un deber para poder orientar, sobre todo a personas que no son residentes tal vez en esa localidad o que de una u otra manera necesitan eh, una orientación, ¿ya? Las demás señales en los reglamentos instructivos, aquí justamente hablamos de pronto de lo que es el reglamento, ¿ya? Asimismo, entonces, como hablamos de derechos, hablamos también de obligaciones, ¿ya? Que deberían tener los usuarios, los peatones. Entonces, a ver, vamos a ir describiéndole, me van a ir dando lectura a cada uno de ustedes y les voy a pedir la participación para que sean más activos, ¿ya? Seamos más activos en este caso. A ver, la primera, literal A, una lista. Vamos con Eduardo, a ver, vamos de abajo hacia arriba. Eduardo, Claro. Acatar las indicaciones de los agentes de tránsito y las disposiciones para el SIC, efecto se dice. ya, a ver, ¿cuál es la interpretación de este literal? Que debemos acatar lo que los agentes de tránsito nos dicen al momento de transitar por una vía o cruzar. Yo, por ejemplo, ¿cuál puede ser una indicación del agente de tránsito? Cuando te da las indicaciones que puedes cruzar. Ya, ok, listo, en una intersección, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, el literal B, vamos con Orly. No sé si ya está bien con su internet. Orly. Utilizar las calles y aceras para la práctica de actividades que no atenten contra su seguridad, la de terceros o bienes. Ya, ¿cuál será la interpretación de ese literal Orly? Que se debe utilizar las aceras para poder transitar por ahí y así poder evitar un accidente. A ver, recuerden que esta es una obligación del peatón. Orly. O sea, debe utilizar sí o sí las calles y las aceras para cualquier actividad y así no atentar contra su seguridad. Bueno, no está tan claro. Orly. Ok, a ver, literal C. William, no, William no está, Connie tampoco, ¿no? Noé,
No está, ¿sí estaba? No Pita. Sí, aquí estoy, ingeniero. La literal C. Abstenerse a solicitar transporte o pedir ayuda a los automovilistas en lugares inapropiados o prohibidos. ¿Cuál es la interpretación de ese literal? Por ejemplo, hacer parar un búho en un sitio prohibido puede correr tanto riesgo como peatones y el conductor. Ya, ok, listo. Vamos, el literal de Noé, perdón, Noé, ya está. Néstor. Cruzar las calles por los cruces cebra y pasos elevados o deprimidos de no existir paso cebra. Cruzar por las esquinas de las intersecciones. Ya, a ver, Noé, perdón, Néstor. Ya, esto habla sobre o sea, tener buen uso de los pasos elevados, cruzar por las líneas cebras en las esquinas y no cruzar, digamos, por en medio de las cuadras, por así decirlo, y en medio así de los carros. Ya, ok, listo, gracias, Néstor. Literal E, Ángel. Ángel Contreras. Aquí está. ¿Está conectado Ángel? No, no está conectado. Bueno, Henry. Henry. Henry Chipre. Dígame, ingeniero. El literal E. Abstenerse de caminar sobre la calzada de las calles abiertas al tránsito vehicular. Ya, ¿cuál es la interpretación? No caminar por donde pasan los vehículos, donde está asignado la circulación de los vehículos, porque es netamente para eso, no para peatones. Ya, ok, listo. Vamos con literal E, F. Daniel. Abstenerse de cruzar la calle por la parte anterior y posterior de los automotores que se hayan detenido momentáneamente. Quiere decir de que tal vez no crucemos la calle si el vehículo solamente se detiene, no por el semáforo ni por un agente de tránsito que lo lleva detenido, sino que solo cuando se detienen momentáneamente no tenemos que cruzar porque no sabemos en qué momento vaya a arrancar el conductor. Tenemos que esperarnos tal vez de que le coja un semáforo en rojo y poder pasar por la acera del paso a cebra. Ya, pero verán que ahí dice por adelante o por detrás del vehículo que se detiene momentáneamente. Por ejemplo, ¿por qué no podría ni por adelante ni se podría tal vez por atrás? ¿Cuáles serían las razones ahí en ese caso? O sea, si cruzamos por atrás en un auto de que solo se detuvo momentáneamente y no por no por el semáforo, no sabemos si el conductor vaya a retroceder o vaya a avanzar hacia adelante, sino que cruzar cuando se detenga por el semáforo. Ya, ya muy bien, ahí estaba muy bien, porque es ejemplo, si se detiene momentáneamente y usted va a cruzar por la parte de atrás, puede ser que el vehículo ya continúe con su circulación y usted se quede en media vía, ¿ya? Sobre todo por esas razones. Ok, listo, Daniel. Vamos con literal G, con Mariuxi. Cuando no exista aceras junto a la calzada, circular al margen de los lugares marcados y a falta de la marca por el espaldón de la vía y siempre en sentido contrario al tránsito de los vehículos.
Eso lo entiendo yo como cuando no, realmente no hay, no hay eso a las aceras, los bordillos, hay unas líneas, si no me equivoco, de color amarillo que están marcadas en las vías, y que eso indica que por ahí pueden circular los peatones. Ya, ok. En el caso cuando no exista acera, ahí sobre todo, ¿cuál era la principal indicación? ¿En sentido? En el mismo Contrario. sentido, en el sentido contrario. Ok, listo. Ajá, tienen que ir con sentido contrario. Ya. Vamos con María José, el literal H, ¿no? Embarcarse o desembarcarse de un vehículo sin invadir la calle, solo cuando el vehículo esté detenido y próximo a la orilla de la acera. Esto hace referencia como cuando el auto se detiene en el semáforo rojo, ya sea auto o bus, y las personas corren a subirse a la carrera, al bus, o asimismo de bajarse, sin percatarse que puede venir una moto o un carro más liviano que los pueda atropellar. Ya, ok, listo. Jocelyn, literal I. Jocelyn. Ahí está Jocelyn. Angie, literal I. ¿No me escuchó? Sí leí. Ah, ya, a ver, escucho de nuevo. Disculpas. Procurar en todo momento su propia seguridad y la de los demás. Ya, ¿cómo se aplicaría ese literal? Jocelyn. Por ejemplo, usando las aceras, Ya, ¿qué más? Oh, sí, está porque bien. en ese momento, usando las aceras, el cuido mi vida porque los vehículos circulan en la vía. Y cuido la vida de los otros porque puede que yo vaya pasando y un mal frenado puede ocasionar daños al conductor o a las personas que van en el vehículo. Ya, bueno, ok, Jocelyn. Literal J, ¿cierto? Angie. Las demás señaladas en los reglamentos e instructivos. Bueno, Creo que a ver, dígame. creo que va con la de arriba, no la entiendo porque hice las demás señaladas. En realidad con todas. Ya, todos Ya. los diferentes reglamentos, por ejemplo, en los reglamentos que tenemos de señalización vial horizontal o vertical, y los diferentes instructivos, obviamente, que se van generando en cuanto a normas o comportamientos dentro del espacio público. Ejemplo aquí, justamente de donde, de hecho, fue tomada esto, ¿no? Está en el artículo 199. A ver, estoy compartiendo la pantalla. Todo, ahí. El artículo 199. ¿Dónde está ese artículo? Ya aquí justamente está, ¿no? Dentro de los usuarios de las vías. Esto es lo que justamente revisamos de los derechos de los peatones, ¿ya? Y aquí justamente de las obligaciones que deben cumplir, ¿ya? También tenemos aquí, en el caso de personas con discapacidad, ¿cierto? O movilidad reducida, o grupos vulnerables, gozarán también de los siguientes derechos y referencias. Por ejemplo, a ver, ¿quién me faltó ahí? Félix, me ayuda con literal A y B. Sí, genial. En las intersecciones, pasos peatonales, cruces, cebra y donde no existan semáforos, gozarán de
gozarán de derecho de paso sobre las personas y los vehículos. Es obligación de todo usuario vial, incluyendo a los conductores, ceder el paso y mantenerse detenidos hasta que concluya el cruce. Las demás personas, las demás señaladas en los reglamentos instructivos. Ya, sí, mira, ¿cuál es la interpretación, Josué? Pues que los conductores deben de, digamos, si el semáforo está en rojo, sí, en rojo, y ve que los peatones van cruzando y aún faltan peatones, o sea, que van en media vía, que están cruzando, porque a veces hay adultos mayores que por su edad, pues ya no pueden cruzar rápido. Deben dejar que termine de cruzar el peatón para ellos poder concluir a conducir. Ya, pero en énfasis en esto, ¿no? Personas con discapacidad, movilidad reducida o grupos vulnerables. Sobre todo en ese sentido, ¿no? Van a gozar de los derechos y preferencias. Incluso sobre las personas o los peatones mismos, ¿ya? Mucho más aún sobre los vehículos. Entonces, en el caso de personas con algún tipo de discapacidad o movilidad reducida o algún grupo vulnerable, pues incluso tienen ese derecho de paso, es decir, esa preferencia ante usuarios como tal, personas sin ninguna de estas condiciones y los vehículos, obviamente. ¿Sí? Entonces eso tenerlo en cuenta, sobre todo para personas con algún tipo de discapacidad o movilidad o un grupo vulnerable. ¿Cuál puede ser ejemplo de un grupo vulnerable? ¿Cuál puede ser un grupo vulnerable? Ejemplo de... Un grupo de niños, Ya, de estudiantes. perfecto. Niños, adultos mayores, personas, mujeres embarazadas, ¿ya? Ok. Y asimismo vamos a dar la lectura sobre los pasajeros. Ya, a ver, ¿quién? No sé si ya está, ¿quién me faltó? Ángel. Ángel Contreras ya se conectó. No se conectó. A ver, ¿quién me ayuda dando lectura acerca de los pasajeros, el artículo 201 y los literales que tenemos? Hasta el F, ¿ya? Una sola persona. ¿Quién genera? A ver, por favor. Los usuarios del servicio de transporte público de pasajeros tienen derecho a ser transportados con un adecuado nivel de servicio, pagando la tarifa correspondiente. B. Exigir de los operadores la observancia de las disposiciones de la ley y sus reglamentos. Literal C. Que se otorgue un comprobante o etiqueta que ampare el equipaje en rutas interprovinciales e intercantonales. Y en caso de pérdida, al pago del valor declarado por el pasajero. Denunciar las deficiencias o irregularidades del servicio de transporte de conformidad con la normativa vigente. Que se respete las tarifas aprobadas, en especial a la de los niños, estudiantes, adultos mayores de 65 años de edad y las personas con discapacidad. Y las demás señaladas en los reglamentos instructivos. Ah, a ver, perfecto. ¿Cuáles nomás destacamos entonces, tal vez como las más interesantes dentro de este ámbito? Para el transporte público, los derechos de los pasajeros, de los usuarios. A ver, ¿cuál les parece? Sobre todo que tal vez no lo hayan tenido conocimiento, tal vez previamente. A ver. Tenían conocimiento, por ejemplo, literal C, en este caso, del comprobante o etiqueta que ampare justamente, en este caso, el equipaje. Obviamente esto aquí excluye, ¿no? No hace referencia al transporte público urbano, solamente el intraprovincial, el interprovincial
y obviamente el internacional. Todo por las características de operación, en este caso de distancia y de tiempo, ¿ya? Asimismo, miren, el literal 1, bueno, hace referencia de la calidad del servicio. Recuerden que ese es un factor elemental justamente, ¿no? Que al menos debe cumplir con características mínimas de prestación de servicio, obviamente para considerarlo como un nivel adecuado. De pronto la segunda siempre va a hacer referencia, ¿no es cierto?, las disposiciones y reglamentos en el tema de se puede denunciar, miren, las diferencias o irregularidades. ¿Cuál puede ser una irregularidad en la prestación del servicio? A ver, ¿quién me dice cuál puede ser una irregularidad? Una deficiencia. Sobre el servicio de transporte urbano. O sea, transporte público, claro, puede ser urbano. ¿Cuál puede ser una Por deficiencia? ejemplo, hay veces que al chofer uno le dice que lo dejen de al lado y a veces anda apurado y lo deja, qué sé yo, 3 cuadras después. Ya Y no puede ser. donde uno le indica. Obviamente, si es que existe una parada, puede ser tal vez una irregularidad, el no respeto a las paradas o no uso, ¿ok? ¿Cuál puede ser de pronto haber otra irregularidad? A ver, participemos. ¿Cuál puede ser otra irregularidad en el transporte público? Que se pone a competir con otros buses, haciendo carreras. Ya tal vez ahí sería el caso de exceso de velocidad, aceleraciones bruscas, una conducción inapropiada. ¿Ok? Muy bien, listo. ¿Cuál puede ser otra irregularidad? Fallas en el autobús, ¿no? Fallas en el autobús. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido sería? Me dicen exceso de pasajeros. Ok, antes me han dicho personas con discapacidad. No sé en qué parte era. Bueno, exceso de pasajeros, sí, sería una irregularidad del transporte público, porque justamente tal vez puede poner en riesgo a los demás usuarios, ¿ya? De pronto en lo que corresponde a la tarifa, ¿cuál puede ser una irregularidad? Con respecto a la tarifa, ¿cuál puede ser una irregularidad? Pues ciertos conductores no les gusta cobrar medio pasaje a lo que son tercera edad. Se enojan a Ya. veces. Ok, perfecto, muy bien. Tal vez el tema de no dar el cambio total o de no respetar las tarifas como tal asignadas, sean para niños o personas adultas mayores. Perfecto. Ya, son las diferentes irregularidades que nosotros podemos tener, obviamente, y que están consideradas primero, obviamente, como un derecho, y por ello, justamente, están o se considerarían como tal una irregularidad. ¿Ok? En cuanto a ver a las obligaciones, ¿ya? Entonces, miren, revisamos los derechos, ahora revisemos las obligaciones, ¿ya? ¿Quién me ayuda con la lectura? A ver, Néstor, ayúdame con la lectura, ¿ya? El artículo 202. Sí, por favor, de las obligaciones. Pues dice, los usuarios o pasajeros del servicio de transporte público tendrán las siguientes obligaciones. Abstenerse de utilizar el servicio de transporte público cuando su conductor se encuentre con signos de ebriedad, influencia de estupefacientes o psicotrópicos. Abstenerse de ejecutar a bordo de la unidad actos que atenten contra la tranquilidad, comodidad, seguridad o integridad de los usuarios o que contravengan disposiciones legales o reglamentarias. Exigir la utilización de las paradas autorizadas para el embarque o desembarque de pasajeros y solicitarla con anticipación debida. Abstenerse de ejecutar o hacer ejecutar actos contra el buen estado de las unidades de transporte y el mobiliario público. En el transporte público urbano, ceder el asiento a las personas con discapacidad, movilidad reducida y grupos vulnerables. No fumar en las unidades de transporte público.
no arrojar desechos que contaminen el ambiente desde el interior del vehículo. Y a ver, las demás señales en los reglamentos e instructivos. Ya, ok, listo. A ver. No, sí está bien. Gracias, Néstor. A ver, vamos a irlo un poco desagregando cada una de ellas, ¿no es cierto? A ver, el literal A. ¿Qué es lo que me dice el literal A? A ver, vamos de arriba hacia abajo ahora. Con Félix, Josué. ¿Qué me dice el literal A? ¿Cuál es la interpretación? Está muy clara ahí, ¿no? El de abstenerse. ¿De qué, pero? Ya, pues, o sea, que los usuarios, los pasajeros, al darse cuenta ¿cómo se llama? De que el conductor no esté en estado de ebriedad y todo eso, por precaución, deben de, no sé, reportar o no tomar ese vehículo por cuidar su bienestar, pues su vida. Y reportar a las autoridades para que puedan tomar en cuenta ese caso. Ah, ok, listo. Sobre todo cuando están de pronto bajo efectos del alcohol. Listo, literal B. A ver, el literal B con Angie. Ya solamente la interpretación, ya lo dio lectura a Néstor. Dice que no se puede, a ver, con tranquilidad. Dice que se debe respetar, o sea, que las personas que circulan con vehículos deben de respetar, por ejemplo, ¿cómo dice? La comodidad de los usuarios. O sea, que no se, si dice que se debe de parar para que los usuarios pasen la vía, entonces deben de hacerlo, porque eso ya es como un reglamento. Ya, ¿cuál sería un acto que de pronto afecta a la tranquilidad de los pasajeros, de los usuarios? Creo que cuando están, ahorita hay semáforos para usuarios, entonces creo que cuando ya es el momento de pasar, a veces los vehículos no, las personas que van en los vehículos no respetan eso, sino que se cruzan nomás y los pasajeros tienen que esperarse para hasta que ellos pasen y estando el semáforo en verde para los pasajeros. No, Angie, estamos en los usuarios de transporte público. Ya, las obligaciones de los usuarios de transporte público. Ya. Porque no respeten las paradas. No tanto, a ver, ¿cuál puede ser un acto de que ustedes, por ejemplo, van en la unidad de transporte público y les genera intranquilidad o atenta contra su tranquilidad? A ver, ejemplos. Todos hemos sido usuarios de transporte público. A ver, Angie. Otra vez se me va a acabar la sesión. Asimismo, igual, se tienen que volver a reconectar.